estabilidad, y ahora hay dos factores claves. Uno es el motor del incendio y otro el flujo de gases. Y entonces con esos dos vas a construir realmente a nivel de dinámica de incendios cómo está funcionando ese incendio. Y entonces ahora lo que te están diciendo y dicen, no, pues pega contra el techo, y al pegar contra este techo se abre. Y en ese momento se está produciendo, yo estoy mezclando gases calientes con gotas de agua pequeña. Vale. El miedo que fue culpa de una falta de formación. Es decir, llegan los ventiladores. Los ventiladores llegan a los servicios de bomberos con una formación mínima, con 2 imágenes y media, 2 vídeos y lo que sea. Entonces, pues el que más o el que menos se inventan lo que falta en todo esto, lo pone en marcha. Este es tu espacio, un podcast donde conversaremos con bomberos, policías, sanitarios, con todo aquel que tenga pasión por el mundo de las emergencias. Esto es Turno de Guardia con Juan Antonio Santos. Bueno, para todo aquel que le haya dado el play, pues debería saber que vamos a continuar con la charla con Arturo Arnalí. Ya hemos hablado de toda tu periplo a lo largo de tu vida profesional, y lo que mucha gente ha llegado a conocerte realmente es porque has publicado un libro donde has plasmado todos los conocimientos, todos los estudios y todas tus participaciones con diversos profesionales en un libro que ya va por la cuarta edición, pero en un formato diferente ya. Ante el primero que yo tengo, el original, que no sé dónde hemos puesto, que lo tenía aquí. Espérate. Este es el original. Este es el primero. Vale. Sí. Y que salió en el 2021 y esta salió en el 2023. Sí. Aquí has añadido ciertas cosas. Y luego sé que está pendiente el del 2024 o 2025. 2025. Vale. Vamos a irnos a la primera, al primero. ¿Por qué? ¿Por qué dices voy a escribirlo? Pues bueno, esto surge en pandemia. Ajá. ¿Vale? Entonces, durante la pandemia se puso en marcha la documentación del GIE. Vale. Y hacíamos regularmente el GIE. El grupo de incendios estructurales, pues empezó a articular a partir de una serie de workshops, y empezó a tomar forma un poquito más en serio a partir de la reunión que tuvimos en Vizcaya, ¿no? Del congreso, el workshop, todo lo que hubo en Vizcaya, ¿no? Y ahí se formaron una serie de grupos de trabajo con la idea de avanzar ciertas cosas. Que en el grupo de trabajo en el que yo estaba, que estaba allí, pues estaba David de Navarra, estaba Javier Lorza, Pedro Fuentes, estaba Dani Garcés de Generalitat de Cataluña, y estaba, y me voy a dejar a alguien, estaba Pablo. Alguien, seguro. Y estaba Pablo. Entonces ahí pues se generó una versión 2.0, por así decirlo, del manual de Guadalajara, consensuado, con más terminología y demás, y bueno, todo eso se desarrolló durante la pandemia. Y a continuación, una vez que terminó aquello, yo tenía un montón de dibujos que había ido acumulando, ya sean de presentaciones, de dudas, a lo mejor que alguien te preguntaba una duda, y entonces para ilustrarla pues hacías 3 o 4 dibujos para que quedaran un poquito más claro, de cosas que había hecho para la coordinadora suiza de bomberos, formaciones que había hecho en Francia, y todo eso estaba como en un cajón desastre. Y en ese momento que había más tiempo, había recogimiento, pues surgió la idea de de ponerlo todo en un solo glosario, ¿no? Originalmente esto iba al público francófono, esto era una obra, es decir, la primera de hecho se hizo en Ginebra, y el destinatario era público francófono, franceses y suizos, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso, pues en un momento dado se añadió, digo, pues mira, me gustaría aplicar esto mismo, tener una referencia cuando doy cursos también, ya sea en España o cursos en inglés, tener una referencia que estuviera también en los dos idiomas. Entonces esta, pues la versión original, pues parece un poco así como
como los manuales o como los ingredientes de las galletas que están en varios idiomas, ¿no? Sí. Pues eso, pues está primero igual, es el mismo formato. Es el mismo formato, está copiado. No había caído, tío. Sí, está copiado de esto, Pues no había caído. Pues sí, entonces pues ponía, es decir, aquí... Sí, está en inglés, francés... Está en inglés, en español y en francés está, ¿no? A ver si soy capaz en edición de colgar, porque todavía de edición ando un poco corto, ¿vale? Pero más o menos es esto. Bueno, pues en principio estaban los 3 idiomas, ¿no? Con unos textos muy cortos y estaban ahí, pues bueno, todos esos dibujitos que yo había ido sumando, puestos un poco en orden, contextualizados. Y luego el trabajo más importante en su momento fue, una vez que estaba todo eso puesto ahí, pues yo pasé el filtro, es decir, por un lado estuvo Juan Carlos Campaña, que yo le doy un montón pues a lo largo de toda mi carrera profesional. ¿Qué tío? Además desde el primer... fue el que me dio el primer curso, es decir, el primer curso en condiciones de incendios estructurales, pues sería 2007. Fue en un curso de Juan Carlos Campaña también, que de repente dices, pues esto ahora tiene sentido. Es decir, he hecho no sé cuántas maniobras, no sé cuántos contenedores donde lo único que aprendió es que hay que aguantar aquí y no quemarte, no salirte el primero. Eso es fundamental. No salirte el primero. Ni el último, porque el último ni el primero ni el último, ¿no? Pero bueno, con Juan Carlos Campaña, pasar para que tuviera sentido... Para Juan Carlos Campaña, para Stéphane Morisot también, que es un oficial de bomberos francés que la verdad es que a lo largo también de mi carrera me ha ayudado un montón y con el que he hecho muchas formaciones, con gente también de la escuela suiza. Es decir, yo lo que quería es que tuviera el máximo, es decir, un máximo de consenso, ¿no? Y preparar el primer borrador, eso no fue mucho trabajo, ¿no? Lo que fue un trabajo de chinos realmente fue... que escuelas tan diferentes como pueda ser la francesa, la española, que todo eso tuviera un sentido y que todo el mundo, pero incluso dentro de la francesa, ¿no? Aquí hay gente que viene de los servicios profesionales civiles, ¿no? Como Stéphane Morisot, y aquí ha también participado también Thomas Claverie de la brigada de París. Y entonces, claro, incluso ellos tienen doctrinas operativas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, conseguir el grado de consenso entre todos ellos, pues es complicado. Eso me costó, pues prácticamente un año. Vale. Y que estuviéramos todos de acuerdo. Entonces, aquí en la primera página, que por cierto, esta edición que tú tienes aquí, que yo te envié, pues es de la primera tirada que salió. Y te voy a decir por qué. Porque salió mal cortada arriba. O sea, que esto fueron de los primeros 10 o 15 ejemplares que salieron. No me digas. Sí. No puede ser. Sí, este es de la primera. Porque tú me lo mandaste a mí con mucho más posterioridad. Porque sí. Lo tendrías a mano. Sí, o porque serían las que yo me guardar. Las siguientes ponen aquí Ginebra y esta pone aquí... sí, esta es la primera edición de mayo de... Es que me dice, pero ese ya está viejo. Digo yo, tío, pero es que yo lo tengo garabateado. Es que yo lo tengo pintado. Bueno, pues aquí hay una serie de gente, ¿no? Que estuvo participando y estuvo, pues eso, vemos gente de la brigada de Sapeurs-Pompiers de París, sí. Está Stéphane Morisot, Carrón, Roberto de Zaragoza, Javier Lorza, pues un montón de gente que le estuvo dando una vuelta y corrigiendo y que tuviera sentido. Entonces, pues eso fue la dificultad. Pues el origen era esto, tener un manual que poder darle a la gente en las formaciones. ¿Estamos muy lejos de estandarizarnos? ¿De tener conceptos estándar? Estándar dentro del mismo país. Del mismo país. Dentro de... Una persona que lee esto, tanto en Cádiz como en Madrid, como en Barcelona. Yo creo que estamos más cerca de lo que parece, ¿eh? Y yo creo que sí. Y yo creo que el GIA ha hecho un trabajo enorme en este sentido. Eso es cierto. Y además te digo más, yo creo que ahora hay un consenso en cuanto a la doctrina que se imparte. Es decir, si yo me voy a lo mejor al año, voy a rebobinar y me voy al año 2010, por ejemplo. Vale. Entonces, en el año 2010 tú te podías encontrar... pues gente que te daba un mensaje y gente que te daba un mensaje diferente. Entonces,
que vamos a ser contrapuesto hasta cierto punto, ¿no? Y habláramos tanto de técnicas de extinción como de caudales o de técnicas de ventilación, y podría haber mensajes que fueran contradictorios. Yo creo que lo que sí se ha limpiado mucho, y gracias a los estudios de Huele, a esa evidencia, es que bueno, hay un hilo conductor y hay que ser un poco tierraplanista para irse fuera de eso, ¿no? Bueno, la verdad que el trabajo que había hecho, mucha gente está cediendo a él, y por fin hay mucha gente que ya va entendiendo muy bien lo que es limitado por ventilación, limitado por combustible, cuando se aplica, atenuación de llama, control de gases. Es verdad que utilizáis mucha bibliografía, mucha terminología que vaya sentando bases a la hora de comunicarnos correctamente, tío. Que me parece fundamental. Aquí, ¿sabes? por ejemplo, en la versión de 2023, que por cierto, esto lo podéis descargar gratuitamente por internet, el que haga una... Sí, el que haga una... Se puede comprar por Amazon, pero te lo puedes descargar gratuitamente. El que quiera comprarlo en papel, pues tendrá que pagar el papel, la impresión y demás. Pero el que quiera tener el libro está probablemente a lo mejor en los comentarios del podcast puedas poner al final Voy a intentarlo. el enlace, ¿no? Mucha gente me lo ha dicho, Guillo, cuando hable, comenta y tal, ponlo en la... en la nota. Bueno, pues sí. eso ahí está, ¿no? Entonces, en esta versión de... Voy a aprovechar, porque llevo un rato luchando con el teléfono, ¿vale? Que ya me estaba poniendo... Ponte los cascos. Ahora, esto... Ponte los cascos. Te voy a hacer una pregunta previa antes de que... No sé si él estará callado o no. De todas las personas que han colaborado contigo en el libro, ¿quién ha sido para ti la más importante? La persona que ha sido más importante aquí, pues a nivel de empuje, por ejemplo, Carrón fue muy importante. ¿Me pongo los cascos? Sí, no me digas que... salúdalo. Carrón, no será verdad. Carrón está aquí, pero no me escucha. ¿Por qué? No lo sé, pero está aquí. Carrón. Ahí oigo un ruido de fondo, no lo sé. Hola, Carrón. Hola. Buenas tardes. Bueno, no será verdad que estás ahí al otro lado del teléfono. Carrón. Él no nos oye, creo. Ay, qué pena. Pero está aquí, ¿eh? Está aquí, qué bueno. Lo voy a intentar otra vez. Sí. ¿Vale? Ya unas malas. Sí. Bueno, ahora está sonando el teléfono. Sí. Estas son las cosas no es del directo, pero... Sí. La primera salió muy bien. Esta está saliendo regular. No responde. No responde. Qué pena. Es capaz de estar montando un contenedor, cortando leña o algo de eso. Bueno, pues lo dejamos. Qué pena. Bueno, pues... Porque nos ha estado escuchando, vamos. Nada. Bueno, ¿a dónde voy? Bueno, Carrón fue muy importante en el desarrollo este. Yo por aquí por si llama. Porque pues es que esto cuesta un montón de trabajo, es decir, llega un momento donde dice, bueno, lo dejo tal cual y el que me pida algo le mando la hoja que sea, pero en el proceso ese de consenso pues yo preparaba una lámina, ¿no? Pues para que te des una idea, pues cada una de estas páginas que hay aquí, es decir, el ritmo de trabajo bueno cuando tenía, pues era una página al día, como mucho. Una página al día. Y me parece mucho. Una página al día, yo qué sé, en este hay 180 o 150 páginas, pues una página al día era el ritmo, ¿no? Entonces, yo preparaba la página y para mí lo importante era la V, ¿no? Que fuera visual y que fuera rápido, ¿no? Que fuera rápido porque manuales con mucho texto ya hay muchos, ¿no? Yo lo que quería es que fuera una comprensión rápida. El colectivo nuestro es un colectivo muy... pues sobre todo muy, muy visual y muy intuitivo, ¿no? Entonces lo que quería es que esto fuera rápidamente, yo lo veo y ya no me hace falta leer mucho. Si necesito más, me voy al texto. Y en el texto, atención, que tengo la negrita, si quiero ser rápido, si soy rápido, con leerme la negrita me vale, y si necesito profundizar más, me leo lo que no está en negrita. Ya está. ¿Verdad? Ya está. Es muy de bombero. Es muy de bombero, es que somos de leer poco. Somos de leer poco y más bien de imágenes, ¿no? Entonces, Carrón
que además en la dedicatoria del libro al principio está aquí, ¿no? Está Tomás, Roberto, Carrón, Estefan Morisó y Elorza. Pues gente que me ayudó, es decir, y a decir, pues esto no lo entiendo, pues esto no está claro, pues quítalo completamente, pues me parece. Y cuántas páginas ha habido que te tiras trabajando un puente entero, te tiras 3 o 4 días trabajando para luego decir, esto no vale nada, la que tenías la semana pasada me parecía que era mejor. ¿Y cuándo sabes que ya estaba terminado? ¿Cuándo te dijiste? Yo creo que es un proyecto que no está terminado nunca. Sí, pero cuando tú dices, venga, esta va a ser la primera edición. Cuando, pues mira, era un proceso infinito, ¿no? Y además en Francia, es decir, aquí en España esto nos decidimos más rápidamente, ¿no? Lo mandas a 3 o 4 personas, oye, cambia esto y esto. Y entonces, con los franceses era muchísimo más complicado, ¿no? Porque además yo le daba una vuelta, lo mandaba a Thomas Claverie me corregía, me ponía. Entonces ahora digo, vale, perfecto, bien. Ahora cuando lo mandaba a lo mejor a Stefan Morisot, entonces que es otra escuela dentro de Francia. Mira, cógelo. Sí. Hola. Carrón. Buenas tardes, a ver si puede ser. Buena, hombre, hemos tenido problemas, pero lo ha sabido solucionar correctamente. Sí. Muchas gracias, Carrón. Pues venga, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Carrón? ¿Cómo? Sí, dime. Nada, te preguntamos cómo estás. Muy bien. Oye, escúchame. Estupendamente. Estamos hablando del GTV. Le he preguntado a Arturo, que no lo habrás escuchado, pero me dice que fuiste la persona que más lo apoyó en la elaboración del libro. ¿Tú qué opinas? Pues no sé, no sé si es así o no, pero si lo dice, pues será claro. No sé. El que más me espoleó, desde luego. Es decir, de espolear, para tirar para adelante, porque es un proyecto que si no, en un momento dado, pues tienes 200 veces donde lo quieres dejar. Porque, bueno, ¿a dónde voy yo con esto? La cantidad de tiempo que me está llevando el construir esto y no acaba de terminarse nunca. Entonces, pues el apoyo de José Carlos en este caso fue, bueno, ¿y dónde estás con esto? ¿Dónde está la GTV? Pues un montón de veces la he rescatado casi por la insistencia de Carrón y la insistencia también de Roberto, ¿no? Es que soy muy pesado, yo soy muy pesado y Roberto también, claro. Pero escúchame, ¿qué? ¿Te mandaba muchas cosas todos los días? ¿O qué? ¿Cómo lo hacía él? ¿Te mandaba y tú lo leías, tú le decías, sí, no, fuera? Esto le bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no estudié, entonces al no haber estudiado, necesito que me lo pongan muy sencillo. Y había cosas que no entendía y me lo tenía que explicar varias veces para que lo entendiéramos. Partiendo de la base que como él diseña la guía, esta gente muy torpe. Entonces, pues mucho estaba avanzado de antemano. Había cosas que no las entendíamos y teníamos que preguntarlo varias veces, pero claro, es que lo hace muy sencillo. Con los dibujos o con los gráficos hace que entendamos cosas que a lo mejor de otra manera no habría forma. A no ser que no estuviéramos ni viéndolo físicamente, a lo mejor lo entenderíamos tan fácil como con los dibujos muchas veces, ¿no? Hombre, en verdad el objetivo del libro de la guía es alcanzar hacerlo fácil, conceptos y fundamentos que son complicados de entender sin haber estudiado previamente, en verdad, ¿o no? Sí, así lo entiendo yo, pero luego yo así lo interpreto. Y creo que es una guía referente en sus diferentes ediciones para muchos bomberos de España y de otros países, sin lugar a dudas, vamos, es un referente. Y nada más hay que ver la cantidad de imágenes de esta guía que aparecen en textos de otras personas, referenciándolo o utilizándolo como ejemplo para tratar el asunto en cuestión que sea, que corresponda, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No hay problema porque te copien, ¿no? No, yo no tengo ningún problema. Pero además que la guía está disponible en PDF, el PDF está sin proteger, con lo cual puedes hacer copia y pega y bueno, y quien lo utiliza además normalmente lo utiliza para dar formación a bomberos y suelen ser bomberos dando formación a bomberos. Para hacer eso pues no tengo ningún mayor problema. Ahora sí tendría más problema el que a lo mejor quiera hacer otra guía exactamente igual y copiándolo o la empresa que sí que
tiene un ánimo de lucro en el proceso, pero cuando es el compañero que muchas veces me dice, oye, ¿puedo sacar tus dibujos para dar una formación en mi servicio? Para eso está. Ya ves. Para eso está. Bueno, pues Carrón, pues muchas gracias por salir, saludar y aportar. Bueno, dentro de mi, no sé cómo decirlo, me alegra que me hayáis llamado y bueno, ¿qué vamos a decir de Arturo y del trabajo que lleva haciendo todos estos años, ¿no? Porque es un referente y no hay que darle más vueltas. Cada uno que lo coja como quiera, o que utilice la guía, como bien dice él, como quiera, pero siempre y cuando sea para el beneficio de la profesión. Al final, que lo que se trata es atender al ciudadano de la mejor manera posible. Y esta guía ayuda mucho, creo yo, al bombero en su trabajo. Yo creo que ayuda a bomberos. Y una cosa que iba a hablar con él, que tengo pendiente aquí, es que también forma parte de un documento que si los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos o sanitarios, comprendieran por qué el tema de los colores no están los niveles de supervivencia, entenderían mejor muchas veces cómo ayudar de una manera más coordinada. No sé si ese policía que llega, que tiene una localidad donde los bomberos tardan media hora, 40 minutos, no sé qué opináis ustedes, pero le ayudaría a priorizar sus acciones. ¿No creéis? Bueno, le da una información previa, es decir, es una parte que desde luego de este libro que a lo mejor sí que se puede incorporar en la formación de policías, ¿no? y de voluntarios de protección civil o de quien aparece en un primer momento en un siniestro. Y además te permite comprender exactamente dónde están esos espacios de supervivencia. Bien, luego ya hay, evidentemente, las situaciones que se generan cuando un servicio tarda 30 minutos en llegar a un siniestro, pues es muy difícil decirle a alguien que no intervenga cuando difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, que aprovechando que está Carrón, pues todas estas láminas han pasado por los ojos de Carrón, de Roberto, de muchos otros que iban pues escrutándolas. Algunas les parecían muy bien, otras me decían, oye, pues esa no la entiendo, no me gusta, o es muy liosa, o bórrala o empieza de nuevo, ¿no? Y entonces ese proceso a mí me ha servido pues para depurar la guía. Si yo hubiera hecho la guía solo, pues probablemente no tuviera el nivel o la facilidad para comprenderse que tiene ahora, después de haber pasado, pues bueno, en la última edición, pues mira cuántas hay, pues hay 15 personas, ¿no? 15 personas que han ido depurando el contenido, ¿no? Porque tú empezaste en la pandemia, y cuando cuentas con ellos para un Carrón en compañía, ¿cuánto tiempo físicamente te lleva hacerla? Es decir, 3 meses, 6 meses, 9 meses. ¿A una página por día? A una página por día. Mínimo tienes 3 meses. No, más. Es decir, esto se publicó en junio y yo creo que empecé con esto en el mes de noviembre, una cosa así. O sea, de noviembre a junio prácticamente todos los días una página forzándote. Es decir, pues dice, pues, ayer no hice ninguna porque tuve lío, tuve en el trabajo, lo que sea, pues hoy toca 2 páginas, ¿no? Y constante así. De repente una semana que se te afloja un poco y Carrón te llama y te dice, oye, ¿cómo iba esto? ¿Dónde estabas? Y hace mucho que no sé de ti. Y el proceso se va alargando, pues eso, 9 meses prácticamente, y partiendo de que muchos dibujos estaban ya hechos, Muchos dibujos estaban ya hechos, pero hay que ponerlos, los textos, es decir, la revisión de textos en 3 idiomas, pues también, es decir, sí. Tiene que pasar mucha gente. Es decir, el filtrado a la edición es un proceso más complicado que la producción en sí. Ya ves, inicial. Tanto. Pues Carrón, ahora sí. Te vamos a dejar. Muchas gracias por participar. A vosotros por llamar. No, que va, para nada. Mira, en cuanto le pregunté por privado, mira, una persona de todas las que han participado, no vamos a menospreciar ninguna, y menos soy yo para
para estar en su cabeza, pero tu nombre siempre ha salido. Así que... Es que yo soy muy pesado, entonces estoy en todos los guisos. Es no para otra insistente. cosa, porque Sí, soy ¿no? muy sosca. Sí. Es que yo no lo conozco. Yo lo conocí a raíz de preparar esto. Yo no lo conozco de nada. Es insistente. Es más, me puso... denso. bueno, espérate, sí. En el workshop, el tema del RIT que lo tocó, Sí. ahí sí. Y en Vizcaya seguro que coincidiste con él. Sí, pero no le pongo cara ahora. Bueno, eso. Pues nada, me despido por tercera vez de ti, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues encantado. Venga, un abrazo muy Cuídate, grande. cuídate. Venga, Carlos. Hasta luego. Vale, hasta luego. Ah, qué gracioso, ¿no? Sí, está bien. Oh, esto me está Vamos sorprendiendo. Vale. Bien. Vamos, tengo aquí varias preguntas que no Vale. me quiero saltar ninguna, que son un poquillo más técnicas, ¿vale? Vale. Vale. Fundamental. ¿El balasto térmico de dónde sale? El balasto térmico. No, el balasto Es que térmico. la palabra la escuché, estaba yo. Te lo voy a contextualizar cuando yo escucho Sí. esta palabra por primera vez. Pablo Oboj a mi derecha, Juan Carlos aquí enfrente y Lars Axelsson se pronuncia, ¿no? Axelsson, sí, ahora. Axelsson, Sí. sí, aquí enfrente. Y empiezan a hablar de balasto térmico. Y yo digo, balasto térmico. El balasto es el de la vía, ¿no? Las piedras Claro, del claro, balasto. que está hecho para eso mismo, ¿no? Un lastre. Claro. El balasto es un lastre. Mm. Bueno, pues, yo creo que la pregunta hay que hacerla al revés, ¿no? ¿Dónde se perdió lo del balasto térmico? Es decir, el tema, es decir, el balasto térmico y ese concepto ha estado en lo que es la formación de los suecos y de hecho Lars lo utiliza regularmente. Sí, ¿cómo es? Thermal ballast, Sí, ¿no? el Eso. thermal ballast. Pues el thermal ballast este es el balasto térmico, pues al final es algo que ha estado siempre y que viene a describir pues todo aquello que en la reacción de combustión roba energía y no aporta nada, ¿no? Muchas veces yo hago la analogía con las personas tóxicas, gente que no te aporta absolutamente nada y que te está robando energía, ¿no? Pues eso es el balasto térmico. El balasto térmico es el vapor de agua, pues es un balasto térmico importantísimo. Pero es que, bueno, y uno de los experimentos típicos que se hace con la rejilla en la vela, cómo robas la energía y cómo Faraday, eso es muy de Faraday. Sí. Entonces, yo creo que ha estado siempre. El problema es que la formación que trajimos en su momento aquí, la formación de interiores, primera formación que los suecos dieron en inglés, Sí. con lo cual ahí se perdió una parte de información, y luego es una adaptación del inglés al castellano, ¿no? Y yo creo que en todo ese proceso ha habido pérdidas de contenido y contenido que se ha ido autocreando, ¿no? Así que el thermal ballast ha estado siempre, están los libros de literatura de incendios desde los años 70, ya te lo encuentras, ¿no? Y yo creo que era importante volver a él porque te permite explicar las cosas de una manera un poquito más sencilla, cosas que si no, pues no, sofocación, es que exactamente no es sofocación, lo que estás haciendo es introducir un elemento que lo tienes que calentar a la temperatura de llama, ¿vale? Y que para eso absorbe muchísima energía y que luego no aporta absolutamente nada y se vuelve a enfriar. O sea, que estás haciendo un ciclo, ¿no?, termodinámico, un aporte de energía que es necesario y que no te está dando y que es claramente no térmico, es decir, chupa energía, no aporta nada. Vale. A ver, esperemos que no nos pongamos tú y yo a hablar tan científicamente porque nos encanta. Pero otra pregunta que te hago. ¿Para ti es más importante clasificar el escenario o interpretar bien el flujo de gases? Yo creo que va la cosa un poco, es decir, la lectura del incendio, para mí, una de las cosas fundamentales es leer el flujo de gases en la lectura del incendio, ¿vale? Entonces, dentro de la lectura del incendio, para mí, es decir, tienes la información previa del siniestro, aquello que está ligado al entorno, vas a ver también el edificio, tipología de constructiva, vas a ver otra serie de elementos de estabilidad, y ahora hay dos factores claves. Uno es el motor del incendio y otro el flujo de gases. Y entonces con esos dos vas a construir realmente a nivel de dinámica de incendios cómo está funcionando ese incendio.
Construir, es decir, identificar el flujo de gases te permite saber cuánto aire está llegando al incendio y, por tanto, qué potencia de incendio tiene ese incendio. Sabes también por dónde anda la ruta caliente. La mayoría de los accidentes en bomberos se producen por acceso o por encontrarse en la ruta caliente de gases, con lo cual, pero ya no solamente eso, si tú identificas la ruta caliente de gases, estás viendo también cuáles son los espacios que están llenos de humo. Claro. Y el humo, la densidad de humo, está perfectamente vinculada con la probabilidad de supervivencia ligada a parámetros respiratorios. Es decir, las zonas rojas, negras, naranjas y blancas en supervivencia de víctimas están ligadas realmente a la visibilidad, a la densidad de humo y, por tanto, a la fracción efectiva de dosis que recibe la persona que está o la víctima que está ahí. Con lo cual, motor de incendio, saber dónde está el motor de incendio, si el régimen es limitado por el combustible, por la ventilación y el flujo de gases, dos factores que me permiten ya construir y saber qué caudal necesito, qué supervivencia de víctimas necesito, dentro qué modo táctico voy a utilizar, si ofensivo o defensivo, interior, exterior, dentro del modelo del cuadrante, me permite ya además establecer una serie de prioridades tácticas de cara a la intervención. Porque a veces es complicado identificar si está limitado por combustible o por ventilación. Cuando es obvio, es obvio. Sí. Pero a veces no es tan fácil. ¿Tienes truco? Pues mira, yo el truco que normalmente suelo invitar a gente, ¿no? a decir, bueno, este incendio, ¿cómo va a crecer? Si hago la ventana más grande o si le echo más combustible. Y entonces en esa respuesta el bombero es sumamente intuitivo y eso lo responde bien siempre, ¿vale? O casi siempre. Es mucho más difícil, es decir, cuando el análisis lo tienes que hacer, no, pues fíjate por el tipo de llama o fíjate en función de si hay llama o no hay llama. Bueno, un incendio puede no tener llama porque está muy infraventilado. A mí no me serviría. Muy difícil. Por el color, hay quien dice, no, el color. Digo, no, pero si estás quemando, tú puedes tener neumáticos quemando en el exterior, que es un incendio limitado por el combustible, en el exterior, y un humo negro. Entonces, puedes tener, no, por la altura del plano neutro. Pues, tú también puedes tener un plano neutro completamente en el suelo, por ejemplo, en un incendio de garaje por enfriamiento de los gases, y sin embargo el incendio está limitado por el combustible, en ese caso. ¿Vale? Es verdad. Cuando hablas de plano neutro, ¿vale? La interfase y el plano neutro. Mucha gente me pregunta ¿qué diferencia hay entre el plano neutro y la interfase? ¿Seguimos con el otro? Pensé que habías terminado. No. Que te entiendo perfectamente y es verdad que no es tan fácil de entender, ¿vale? Entonces da por sentado que habías terminado. Sí, es verdad. Entonces la pregunta es Perdón. Sí, yo pongo la imagen, ¿no? Pongo una imagen, un vídeo, algo así. Y entonces me lo dejas unos segundos, ¿no? Funcionar, paras y dices, bueno, este incendio, si yo quiero que tenga más potencia, que produzca más calor, ¿qué hago? Cojo una motosierra virtual y le amplío el tamaño de la ventana, ¿crecería el incendio? Y hay quien te dice, no crecería. Entonces tú mismo lo estás respondiendo. Claro. Si le aportas más ventilación, el incendio no crece, está limitado por el combustible. Y al revés, ¿no? Hay incendios que están sumamente infraventilados, con un hueco por el que se ve el plano neutro que respira casi a borbotones y dice, bueno, vamos a echar dentro otro palé o vamos a echar un bloque de espuma de poliuretano. ¿El incendio crece o no crece? Y dice, no crece, pues sí, el problema es que no respira. Entonces, en esa respuesta, independientemente de dónde esté el plano neutro, más arriba, más abajo, el color de los humos, demás, tienes la respuesta. Sí. La mejor manera de establecer. De todas maneras, no, como dicen los anglosajones, dice, bueno, vamos a estar preparados para un incendio limitado por la ventilación y esperar que cuando lleguemos sea limitado por el combustible. Un incendio limitado por el combustible, ¿no? Dicen ellos hope for, es decir, espera que sea un incendio limitado por el combustible, pero vete preparado como si fuera limitado por la ventilación. Vale. Y son los incendios limitados por la ventilación los que nos dan problemas. Hombre, claro. Esos son los que nos dan problemas y lo que hacen que la dinámica de incendios pues, pueda ser muy agresiva, que la reacción a la ventilación sea rápida y demás. Entonces tenemos que estar preparados para limitado por ventilación. Limitado por combustible, sí, más o menos, dices tú, bueno... ¿vale? Correcto. Pero muchas veces la dinámica empieza cuando está limitado por ventilación. Claro. Porque llegamos y abrimos.
O llegamos y dicen, ¿y ahí dónde están las variantes? Sí, o hemos llegado y está abierto, ¿no? Y con una dinámica También. importante. Y entonces hacemos un ataque ofensivo exterior. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reseteando el incendio y lo estamos llevando a un estado limitado por el combustible. Claro. Temporal, ¿no? Temporal porque va a seguir evolucionando. Si no hacemos nada, evolucionará de nuevo a un incendio limitado por la ventilación, ¿no? Pero el esquema, es decir, realmente nosotros donde nos vamos a arriesgar menos y donde estamos todos más cómodos, el ambiente es menos peligroso para víctimas y para bomberos, es un incendio limitado por el combustible. Totalmente. Entonces, por eso entrenamos para lo peor y esperemos que no darnos media vuelta, ¿no? Sí. Diferencia entre... Esto parece que es un cuestionario totalmente, pregunta de tipo T. ¿Diferencia entre plano neutro o interfase? Interfase. Pues mira, esto es una cosa que es prácticamente que en algunos... Es decir, el dibujo está ahí y se colocó porque esta pregunta de vez en cuando me la hacían, ¿no? A mí me lo hacen siempre. Sí. Hay mucha gente que cuando empieza con el libro me dice que ya está del plano neutro e interfase, que es lo que... Vale, digo, hombre, no está mal explicado, pero es verdad que a la gente le cuesta... Sobre todo en prácticas de contenedor, cuando dice el plano neutro, la interfaz. Pues no tiene, es decir, en el fondo no tiene ninguna relevancia operativa. Ninguna. Cero. Ninguna relevancia operativa. Y además, al ojo no hay nada que es decir, lo que sí que tiene mucha relevancia operativa es distinguir si está limitado por el combustible o por la ventilación, y más aún si lo que tengo es dónde está el flujo de gases, la ruta fría y la ruta caliente, ¿no? Entonces, plano neutro. Plano neutro es una superficie, es la superficie a partir de la cual por encima tengo diferenciales de presión con el punto que está a la misma altura al exterior, positivos, y por debajo los tengo negativos. ¿Qué es lo que pasa? En el plano neutro puede ser un plano horizontal, pero puede ser en algunos casos que esté ligeramente inclinado. De hecho, en un contenedor suficientemente profundo vemos que ese plano neutro realmente se hunde un poco y que hacia los lados a lo mejor fluctúa un poco. Bueno, es una superficie, ¿no? Por encima de la superficie los gases intentan salir, están a mayor presión, tienen un diferencial positivo de presión respecto a la misma altura al exterior, intentan salir al exterior, y por debajo ese diferencial de presión es negativo, con lo cual hay pues un encaminamiento hacia el motor del incendio, que es pues la ruta fría. Ahora, eso es entrada y salida. Ahora, el plano neutro, es decir, esa interfase entre capas, es donde acaba el humo y donde empieza la zona libre de humos. Y ahí puede cambiar enormemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los humos se enfrían por turbulencia, normalmente van a ocupar una parte, un volumen algo mayor. Vale. Cero relevancia a nivel táctico. No, ninguna. No. La gente me lo pregunta a modo me mandan las fotos y me dice que esto qué es lo que digo. Es lo que viene ahí, no tiene más. Y entonces está ahí para explicar, pero realmente está para explicar, pero si no se le hubiera dado importancia previamente, no estaría ahí. Claro. Porque es que no la tiene. Es decir, sin embargo, pues en el mismo capítulo, es decir, cuando hablamos el identificar bien la ruta de gases, el diferenciar bien las zonas de supervivencia de víctimas, eso es crítico. Claro. Bueno, vamos ahí. Los codificas en colores, ¿vale? Sí. ¿Te ocurre ponerlo por colores porque fue... No sé. Pues mira, toda esta parte la desarrollé mucho con Javier Lorza, ¿no? Que se ha jubilado recientemente con Javier Lorza. Entonces, Javier Lorza estuvo también en el CERN trabajando. Sí. Y además yo estuve en la misma mesa que él trabajando, que es decir, una de las primeras cosas que me pasó al llegar al CERN es que cogí un libro, mira, el manual de la NFPA, y digo, en papel, porque yo siempre lo había tenido digital, ¿no? Y entonces cojo el manual de la NFPA, lo abro así y veo Javier Lorza. Y digo, no me digas. Y así que nada. Entonces, como te dije antes, a lo mejor esto está en el otro podcast, es decir, que parte no te preocupes. Sí. Puede que alguien vea esto y no haya visto el primero ni nada. Vale, pues todos estos estudios de fracción efectiva de dosis los hago en base al trabajo que se hacía en CERN
para diseñar infraestructuras, aceleradores complejos donde la supervivencia de víctimas había que asegurarla y garantizarla con un estudio por prestaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de los colores se nos ocurre, esto fue un trabajo mucho de ida y vuelta con Javier Lorza, de ver, oye, ¿cómo lo hacemos? Y si lo hacemos por colores, ¿y qué colores utilizamos? ¿Los del triaje de víctimas sanitarios o estos otros? Y resulta que, oye, mira, ponemos estos colores y resulta que ahora cuando los superpones con el humo, con los de humo, pues no se ve muy bien, porque resulta que son... y al final se hicieron muchas combinaciones y se hicieron esos cuatro colores. Pero se probó de todo. Había unos al principio morados, verdes y demás, ¿no? Es que me parece una idea genial, tío. Porque a nivel... Cuando yo como mando llego y yo me pongo colores, tío. Yo no sé, lo hago intuitivamente y es algo que yo no puedo describir al que está al lado mío, como yo digo, son negros, son naranjas, son rojos y lo demás blanco. Venga, 360, miro, venga, va, y ya voy, priorizo y doy las órdenes pertinentes en un esquema que bueno, eso es lo que hago realmente, mentalmente. Sí. Y otra cosa, como mando, también intento ver qué es lo primero y qué es lo prioritario, ¿vale? Que es lo primero que tengo que hacer y lo prioritario. Aquí defiendes que hay que entrar siempre con agua, ¿vale? A rescate de personas, siempre y cuando el incendio no esté controlado. Sí. Vale. ¿Tú estás de acuerdo en entrar sin agua al rescate de personas? Vale, entonces aquí lo que tenemos es que establecer, es decir, cuando hablamos de incendio controlado, la situación puede estar controlada bien por la aplicación de agua, bien porque yo he confinado el incendio. No, ninguna de las dos. Llego, hay víctimas dentro y entro sin agua. La situación real. Vale, ¿Qué pasa? Yo creo que eso hay que enmarcarlo en lo que se dice, en lo que se llama un rescate inminente, ¿no? Total. Un rescate inminente. ¿Qué es un rescate inminente? Pues es un rescate en el que yo puedo hacer el rescate a una profundidad, es decir, tengo certeza de dónde está la víctima, porque me lo han dicho, porque lo he visto antes de que se deterioraran las condiciones, porque aún la veo. Puedo hacerla rápidamente y retrasar ese rescate puede suponer una consecuencia no deseable. Entonces, pues estoy en el marco, en ese comodín, por así decirlo, del rescate inminente. A partir de ahí, si yo estoy entrando a rescatar, más aún si no tengo noción de dónde están las víctimas. No sé nada. Pues entonces, para mí, la base es, lo primero de todo, intentar controlar el incendio, ya sea confinándolo o ya sea extinguiéndolo. Vale. Es decir, en el ataque directo. Cuando estoy haciendo un ataque ofensivo exterior al incendio, un ablandado, en ese caso, yo estoy controlando el incendio. De acuerdo. Yo estoy controlando el incendio, la curva que estaba creciendo, de repente la devuelvo, no lo tengo extinguida, no lo vas a extinguir desde ahí, pero lo tienes controlado. Lo puedo controlar también con una cortina, ya sea más al interior o con una puerta cerrada, ¿no? Oye, está en la cocina, cierro la puerta de la cocina y empiezo a buscar. Sí. Y ahora cuando empiezo a buscar, y vista además, que son esos parámetros respiratorios realmente los que condicionan el nivel de supervivencia en un incendio, lo fundamental es hacer una ventilación defensiva y sacar el humo lo antes posible. Vale. Es decir, en una estructura relativamente compleja, y te digo relativamente complejo, para mí es ya una caja de escalera, ¿no? Vale. Una caja de escalera que puede tener distintos huecos, que puede tener las víctimas es decir, hacer un OBR, es decir, una búsqueda y rescate sin visibilidad y tener la certeza de que se ha hecho bien,
Es muy complicado. Y no solamente es muy difícil, complicado, sino que en el marco, es decir, que estábamos hablando antes de prevención de riesgos laborales. Pues es un riesgo. Eso se sale totalmente. Se sale totalmente. Es decir, no es justificable. Podría haber estado, es decir, si yo me pongo en el lado contrario, ¿no? En el caso de que ocurra un accidente, ¿no? Y ahora, ante la pregunta, dice, ¿podría haber usted utilizado una técnica distinta que le hubiera permitido hacer esa búsqueda y rescate, que es su obligación, por supuesto, en condiciones de seguridad mayores? Dice, sí, ventilar. Podría haber ventilado. Y entonces, no solamente en ese momento le estoy dando posibilidades de supervivencia al que encuentro, al que encuentro, sino a todo el mundo. A todo el mundo, porque puede que la víctima esté en un lugar donde yo no he llegado o donde esté, pero en ese momento estoy quitando el factor crítico de supervivencia, que es esa atmósfera tóxica, y la estoy sustituyendo por una atmósfera que es igual que la que está en la calle. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a un incendio y que los vecinos estén en la calle, que lo hayan evacuado, o estén en la calle por pánico o pavor. Falte personal, el camión está un poco lejos, hay que esperar a que monten la línea y hay gente dentro. Y es que dice, ¿qué hago? Vale, entonces, en ese momento, lo que yo sí que defiendo, ¿vale? Lo que yo sí que defiendo, ¿puedo subir hasta el punto base para cerrar la vivienda? Ponte que sí. Bueno, pues entonces, si yo puedo subir hasta el punto base... Es lo mínimo que podemos hacer, es decir, sí. ¿puedo ir hasta el punto base y cerrar la puerta de la vivienda? Sí. Bueno, hazlo. ¿Puedo colocar la cortina? Hazlo. Cuando ya tengo una cortina y una puerta cerrada, ¿puedo empezar a ventilar la caja de escaleras? Sí. Sí lo puedo hacer, porque ya la dinámica de incendio, es decir, esa caja de escalera, vale, pues entonces yo ya tengo ganado. Es decir, ese proceso, ¿no? Es decir, pongámonos en el proceso, el agua no llega, porque la bomba no entra, porque está lejos, por el problema el que sea, ¿sabes? Se ha congelado, eso no os pasa a vosotros, pero a nosotros sí nos pasa ahí, se congela el cuerpo de bomba, cualquiera de estas cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes llegar y confinar el incendio? La mayoría de las veces llegamos a la puerta, al punto base, sin echar una gota de agua. Normalmente Sí, eso va a ser el escenario. ¿Puedo cerrar ahí? Vale. Una vez que has cerrado, pues entonces tienes dos escenarios completamente distintos. Un escenario donde la ventilación no afecta al motor del incendio y otro escenario donde pues tienes el motor del incendio. Entonces ya has hecho, es decir, ahí puedes empezar a ventilar. Ventila la caja escalera. Vale. Es decir, conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos en todo esto. Ataca el incendio cuanto antes. Si puedes aplicar agua desde fuera, mejor, porque lo vas a hacer antes en el proceso, en la línea del tiempo. Lo vas a poder hacer. Confina el incendio y una vez que has confinado, limpia la caja de escalera. Hay mucho miedo a ventilar. Que hemos heredado un miedo a la ventilación que para quitárnosla va a costar, ¿eh? Bueno, lo hablábamos hace un rato, ¿no? En el anterior. Llegaron los ventiladores sin formación y nos metieron un miedo. Sí. Y ahora cualquier ventilación es para mucha gente un riesgo inasumible. Es que parece que vas a poner ventilador. El proceso fue además... Y puede ser ventilación natural. Simplemente abrir las ventanas, tanto la de arriba de huevo escalera como la de abajo, o voy abriendo conforme vas limpiando y vas cerrando. Pero si es ventilación natural, puedes abrirlo todo. Pero ahora, qué miedo hay a eso, ¿no? Hay un miedo, pero además hay un miedo que fue culpa de una falta de formación. Es decir, llegan los ventiladores. Los ventiladores llegan a los servicios de bomberos con una formación mínima, con 2 imágenes y media, 2 vídeos y lo que sea. Entonces, pues el que más o el que menos se inventan lo que falta en todo esto, lo pone en marcha, en algún lado se lía, y cuando se lía, pues entonces lo que nos pasa, es decir, el ego que tenemos, la culpa no es de la falta mía de formación, ni de la falta de... No, la culpa es del ventilador o de la técnica. Claro. ¿Sabes? Entonces, a partir de ese momento, esto no lo chicos que... Ha sido la máquina. Hombre, ha sido la máquina. Ha sido o la técnica, o que la técnica es mala, o que la máquina no es apropiada. Es decir, en ningún caso, o rara vez, nos vamos a poner nosotros en cuestión y decir, bueno, a lo mejor es que no tenía la suficiente formación como para hacerlo bien. Claro. Vale, entonces... ¿Cuesta volver a ponerlo? Sí. Ahora, cuando tú explicas, es decir, hay operaciones de ventilación
que pueden ser más difíciles de coordinar, que pueden tener efectos muy positivos, pero que tienen en la balanza riesgo-beneficio, pues hace falta saber a qué estamos jugando, ¿no? Y tener con una dotación pequeña de personal, gente bastante bien formada y en un escenario adecuado, una ventilación ofensiva es una operación que es un gustazo. Claro. Es que cuando entras como entran, es decir, cuando entras allí de pie, deprisa, un escenario que podrías haber tardado en resolverlo 5 minutos y en 40 segundos está resuelto, pues aquello dice, bueno, ¿y esto? La gente cuando lo ve, lo hace... Lo hace, es increíble. Ahora el problema es que hay que identificar cuándo se puede y cuándo no se puede. Ahora, si yo tengo formación desigual o poca, una dotación de 12, de 14... un de escenario, sí. Bueno, 3 son más fáciles de controlar, de coordinar. Es decir, la ventilación ofensiva, precisamente, donde ha tenido más adeptos, ha sido en algunos servicios americanos con dotaciones muy reducidas, rurales con dotaciones reducidas, algunos servicios también suecos que trabajan con dotaciones de voluntarios reducidas, y bueno, en Guadalajara se ha empleado mucho, se ha empleado nuestra dotación mínima de 4, pues te permitía hacer esto, todo el mundo con una formación relativamente, es decir, muy homogénea, y los mandos con una formación adicional. Entonces es simplemente, pero eso es ventilación ofensiva, pero la ventilación defensiva, que es yo cierro, sectorizo el incendio, lo confino del resto, tú puedes soplar lo que quieras en una caja escalera. Esto es maravilla, tío. Sí, es que puedes soplar lo que quieras en una caja escalera y puedes hacerlo también en ventilación natural y puedes hacerlo incluso en ventilación mixta. Es decir, yo puedo empezar a hacer una caja escalera donde los primeros pisos más cercanos al ventilador están bajo la influencia de la ventilación en presión positiva y los pisos superiores se están ventilando por ventilación natural. Vale. El ventilador no llega, pero es verdad que el pistón, sí, el pistón de gases que está en la parte superior de la escalera está más caliente y es capaz de salir por diferencia de densidad más fácilmente. Iba a saltar de tema. Voy a volver al tema de la ventilación. No me voy a ir. De todas las cosas, las burradas que tú has visto de ventilación, ¿cuál ha sido la más que tú has dicho? Es decir, yo he puesto el ventilador en un dormitorio y he sacado, lo estaba contando antes, he sacado cuadros, muñequitos de porcelana, pues puse el dormitorio, pero bien lindo. He visto gente que ha puesto el ventilador a modo de extractor. ¿Vale? Sí. Al revés. He visto gente que ha puesto un ventilador para una puerta de garaje que eso podía medir como de 4 por 8. Fácil. Sí. No me estoy pasando, pero... esas cosas cuando tú las ves o has vivido, ¿qué has pensado? Pues que falta formación, ¿no? Pero quizá a mí lo más preocupante es cuando de repente ves el ventilador puesto y una no coordinación con la aplicación de agua. Eso para mí es decir... Normalmente se pone por incendio, ¿eh? No hay mucha gente... No, pone el ventilador. Es decir, yo he visto pone el ventilador y estamos aún desplegando, es decir, hemos arrancado el ventilador y estamos aún desplegando manguera. Claro. ¿Sabes? No. Dificultades también en comprender también los flujos y ventilar cajas de escalera cuando aún no se ha confinado el incendio. Es decir, que lo que te puede pasar es que haya una ventilación de la caja de escalera, pero que arrastres también es decir, que empieces a arrastrar, que hagas una inversión del flujo de gases dentro del piso. Sí. Entonces, yo lo que creo es que es una técnica muy ganadora, ¿no? Formarse para hacer ventilación defensiva no es complicado. Eso se hace relativamente fácil. Vale. Sí. Y además el riesgo es relativo. Y más aún, si a la gente le enseñas a colocar la cortina de humo o cerrar la puerta, bueno, pues ahí el riesgo está muy limitado.
Para una ventilación, para ventilación ofensiva, pues sí que hace falta, primero, que tengas capacidad de coordinación. Si sois 18 de dotación, pues a lo mejor no toca, va a ser más difícil. Ahora, si sois 4, en servicios pequeños, hay mucho servicio pequeño en España, ¿eh? Casi todos. Sí, muchos Yo cuando escucho, sí, lo máximo que he tenido son 13 por guardia. Y no suele ser muy habitual. Normalmente los ayuntamientos o los consorcios tienen sus muchos parques con 3, 4, 5 por parque. Correcto, entonces ahí sí es posible jugar a eso. Pero claro, tiene que ir acompañado de formación. Que no hay formación, pues es mejor contentarse con el defensivo, que es casi el 80%. No, eso que dicen, no, con un 20% llegas al 80% y para conseguir el 20% que te queda necesitas mucho más esfuerzo. No sé cómo se llama. Bueno, sí, pues efectivamente, es decir, de los beneficios que puede dar en la ventilación, el 80% los consigues con la ventilación defensiva, es que es relativamente sencilla de enseñar. Claro, ¿no? Es el primer 20%. Ahora, la ventilación ofensiva, pues entonces eso ya requiere más trabajo. Más trabajo. Bueno, yo, por ejemplo, muchas veces he discutido con mucha gente cuando ponen el ventilador en la puerta de la vivienda. El incendio es un sexto y se llevan el ventilador hasta la sexta planta. Bueno, la sexta planta ya mejor... Un tercero. Se llevan el ventilador a la puerta de la vivienda. En vez de poner la puerta, en vez de sectorizar, presurizar y que trabajar por diferencial de presión. Y digo, yo creo que estáis metiendo más partes por millón de tóxicos con el motor de combustión que ventilando a la vivienda. Lo que pasa es que los productos tóxicos, ahora me corrige si quieres, y si no quieres también, estás metiendo más tóxicos por partes por millón que no se ven que los que tenía el humo de por sí. No sé si lo estoy explicando correctamente. He llegado a poner el ventilador en sitios en maniobras que el detector de gases me daba unas partes por millón, no sé si era, no me acuerdo ya, pero era un dato importante. Digo yo quiero ventilar, pero estoy contaminando al poner el ventilador tan cerca de la vivienda. Bueno, yo veo ahí varias cosas. Es decir, cuando tú pones el ventilador en la puerta de la vivienda en una caja de escalera, entendemos que estamos en una caja de escalera, correcto, ¿no? Sí. Vale, en una caja de escalera, el problema, un ventilador al final lo que es, el ventilador tendemos a pensar que es como un generador de flujo, como si fuera un río. Un soplador de vela. Pues es preferible pensar en términos de que es una herramienta que te permite generar sobrepresiones a un lado y depresiones al otro. ¿Vale? Y de hecho te genera una sobrepresión por efecto de la depresión que genera al otro lado. Entonces, cuando tú lo pones en la caja escalera en alto, estás despresurizando, es decir, el punto de menor presión lo tienes justamente detrás del ventilador en la caja escalera, que es lo que no quieres. ¿Cierto? Pues tú no quieres que la caja de escalera sea el punto mayor presión para que no haya ninguna fuga de humo que pueda entrar en la caja de escalera y que te ponga en riesgo la vía de evacuación. Bueno, entonces ya conceptualmente mal. Mal, porque estoy es decir, si en algún momento algo sale mal, se me abre, es decir, o al abrir hay un reflujo importante de humo porque a lo mejor no está abierta, es decir, yo veo que el incendio está roto por fachada, pero puede que haya una puerta cerrada o que cuando yo empiece a soplar se cierre de golpe una puerta por efecto de esa ventilación y en ese momento de repente me revoca todo el humo y ese humo se va a donde la caja de escalera. Vale, entonces eso por un lado, ¿no? Entonces no tiene sentido. Lo que sí que tiene mucho sentido a lo mejor es si yo tengo la capacidad de tener un pequeño ventilador eléctrico, ya sea de baterías ahora o lo que tenían en la brigada de París, que el método que puso en parte París, que era el ventilador relé, que le llamaban, que era un pequeño ventilador eléctrico que subían a la planta y siempre había un ventilador principal en puerta de calle, ¿no? Pero ese ventilador tenía batería, ¿no? No, en origen no, es decir, ahora sí lo tiene porque tenemos ventiladores de batería. ¿Y antes lo tenía conectado a la red? Antes venía con un cable. Vale, guay. Y era un pequeño ventilador y entonces ese ventilador lo que permitía era generar una pequeña depresión detrás suyo, de tal manera que el flujo del ventilador principal se encaminaba hacia ese punto de menor presión y de ahí hacia la vivienda.
pero la caja de escalera estaba siempre presurizada. Entonces, eso sí. Eso sí está bien hecho. Eso sí, pero el que está mandando ahí no es el ventilador que está arriba, sino el que está abajo. El de abajo es el que está mandando. De hecho, mucha gente sigue poniendo los ventiladores en serie uno detrás del otro. Pues eso... Dice, ¿el chico delante o detrás? Digo, ninguno de los dos. No, pues eso, el ventilador tiene un ángulo de palas, ¿no? Esto un poco si lo comparamos con una bicicleta, ¿no? Sí. Con los desarrollos de una bicicleta, ¿no? El ventilador tiene un ángulo de palas que le permite empujar el aire que está en reposo, parado, y lanzarlo a la velocidad máxima de salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se encuentra aire, un fluido que ya está en movimiento, pues entonces está moviendo la pala prácticamente en vacío. Vale. Es decir, esto podría ser comparable ahí cuesta abajo con un desarrollo muy corto en la bicicleta. Es decir, es que no aportan nada, por mucho, es decir, puedes tener la cadencia de pedaleo que quieras, que no vas a aportar mucho más porque no eres. Y eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, si tú quisieras hacer eso, pues necesitarías hacer un poco como las turbinas, las series de turbinas que hay en los motores de avión, ¿no? En los turboprop, que llevan distinto ángulo de álabes. Los álabes llevan distinto ángulo según van avanzando hacia el interior y cambia la presión, ¿no? Claro. Pero eso, pues bueno, son cosas que se arreglan de todas maneras con formación. Es decir, a día de hoy realmente cuando ves eso, es que ahí lo primero que puedes pensar es que hay un problema de formación. Pero una vez que me formas, ¿cómo? Esto ya es un pensamiento mío. A mí me formo en ventilación, yo me leo esto, me leo lo otro, pero en la vida real llevarlo a la práctica, ensayo y error es lo que hablamos. Tú y yo sí lo hemos hecho porque tenemos capacidad de mando y podemos experimentar en momentos que no son para probar. Que son, mejor dicho, son momentos perfectos para probar. ¿Vale? Son ensayos. Pero, ¿cuánta gente aplica su formación de ventilación en la vida real? Bueno, sí se aplica, sí. Es decir, sí, yo creo que sí se aplica. Es decir, el tema es que hay que irlo repasando y como parte de la doctrina operativa de ese servicio tiene que ir madurando. Y la manera que tiene de madurar es, primero, que esté en un procedimiento de trabajo. Eso es más complicado, ¿ves tú? Ya, pero es que tiene que estar en un procedimiento. Es que no todos los servicios tienen procedimiento. Bueno, pero un procedimiento. Lamentablemente. Sí, pero un procedimiento. Sí, un procedimiento de trabajo que arrope al mando que esté ahí. Porque asumir esa responsabilidad tú personalmente como mando, sin un documento detrás, dice, no, yo voy a hacerlo de acuerdo a lo que me dice el procedimiento, y entonces si yo hago las cosas de acuerdo al procedimiento, la responsabilidad es del que ha firmado en ese documento, en ese procedimiento. Entonces, hacer todo esto sin un procedimiento detrás, pues es pedirle una responsabilidad al mando enorme. Entonces, y luego el procedimiento es algo que tiene que ir evolucionando dentro del servicio. Es decir, los primeros procedimientos de ventilación que hubo en Guadalajara, por ejemplo, pues te hablaban de que para ventilación ofensiva pues te hablaban de que tenía que ser exento, que tenía que ser en una sola planta, que tenía que ser... había unas limitaciones para no meter la pata al principio. Exactamente. Entonces, poco a poco la técnica va madurándose, poco a poco los procedimientos también deben permitir al mando salirse si las condiciones lo reúnen. Y lo que hablábamos antes, el día que estás en una casa de aperos que ya no va a ningún sitio, que está exenta completamente y que ya no hay nada que salvar, y dice, bueno, pues hoy vamos a poner en práctica esto otro. Pruébalo y está justificado, ¿no? Y poco a poco la técnica entonces pues tiene un proceso de maduración dentro del propio servicio y llega un momento en el que dice, bueno, ahora estamos preparados para hacerlo. Sí, que debería ser así, sí. Pero claro, tiene que ser un proceso acompañado del servicio, no vale, es decir, yo como individualmente, como bombero landa, me voy, hago un curso de ventilación y luego se lo explico a los tres que tengo conmigo. Ya ves que no es así como tiene que ser. Claro. No es así. Lo que tiene que hacer es el servicio. El servicio tiene que tener un grupo de instructores. Ese grupo de instructores se forman. Ese grupo de instructores adaptan la técnica
a la idiosincrasia, al contexto propio de bomberos que tengan, qué tipo de ventiladores, cómo operan, cuánta gente, qué tiempo de respuesta, adaptan la técnica a lo que hay, es decir, por ponerlo, ¿no? Antes Agustín hablaba de esto, pues en su día fuimos a Estados Unidos a ver cómo aplicaban la ventilación por presión positiva. Hicimos allí un curso de instructor y vimos cómo operaban. Y ahora tú te traes todo ese conocimiento y lo adaptas a tu entorno de trabajo. Y entonces te llevas la sorpresa que resulta que el entorno de incendios que hay en el condado de Los Ángeles, alrededor de todo lo que es pues es que esto se parece mucho más a Guadalajara de lo que yo creía. Ya ves. Mucho incendio de interfase, chalés individuales, más grandes o más pequeños, y pues esto se parece mucho a las urbanizaciones que tenemos alrededor en todos los pueblos que hay en torno en la zona de la campiña, ¿no? Y dices, bueno, pues hay partes que sí que me puedo pues eso, transportar, transferir directamente. Vale, cuando una cosa que me llamó mucho la atención del libro, cuando tú pones por colores que lo estoy leyendo y tengo un montón de cosas apuntadas aquí y se me van viniendo a la cabeza, cuando tú tienes la consideración de poner el color naranja en la última planta superior y en la planta de abajo, la planta superior del incendio, sí. Lo pones naranja, sí. ¿vale? La de arriba más o menos. De hecho, yo creo que te llamé y todo para preguntártelo. Se puede llegar a entender porque puede haber una propagación a través de fachadas de que se puede incendiar parte de la vivienda y formar parte. Es decir, que hay un riesgo para la vida, ¿no? Sí. Pero la de arriba. La última. La última. La última, mira, la última. Lo que habla, es decir, cuando yo tengo la caja de escalera llena de humo, sí, porque además eso está dibujado únicamente si la caja de escalera está llena de humo. No me hace el libro, no me lo sé de memoria, pero creo que sí. Aquí estará en los dibujos estos, pues de supervivencia. Vamos a ver que la última, es decir, realmente. Vale, si la caja no está llena de humo, la última está blanca. ¿Vale? Entonces, el proceso es el siguiente. Tú tienes un pistón realmente de gases caliente que intenta subir para arriba, ¿no? Vale. Y entonces intenta subir para arriba y hay una probabilidad fuerte, es decir, aunque haya una puerta cerrada, en la última vivienda está expuesta a toda la sobrepresión que viene del pistón de gases que está en la caja de escalera. Entonces, si hay alguna vivienda que pueda tener un nivel de humos mayor, porque además los colores, por así decirlo, es densidad de humo y visibilidad, es decir, eso está ligado perfectamente y además hay una correlación perfecta entre la fracción de dosis efectiva de dosis y la visibilidad, hay una correlación bastante buena. Entonces, ese último piso, cuando la caja de escalera está llena de humos, puede llenarse de humos. Para nosotros, cuando discutía de esto con Javier Lorza, de su criterio, además, en la revisión de viviendas, la revisión de viviendas era empezar por la superior, porque era la que más probabilidades tenía de haberse llenado de humo. ¿Vale? Entonces, de ahí viene. Ya, tío. De ahí viene. Es posible que te encuentres blanca, es decir, porque esos colores, esos colores es un a priori, es decir, si tú tienes información veraz de que la caja escalera está limpia o de que todas las casas están llenas de humo, pues eso es lo que vale. Ya aquí vas a tener todo en rojo, ¿no? Pero si tú llegas a priori y no sabes cómo está y tienes que hacer sin información previa, tienes que hacer una inferencia, jugar un poco al adivino en base a solamente los factores, lo que ves de motor de incendio, el flujo de gases, pues eso te puede ayudar, es decir, te hace una propuesta. Pregunta directa. Voy a ventilar el hueco de escalera. Se lo tienes aquí desarrollado. Voy a ventilar el hueco de escalera. Subo, confino el incendio. Correcto. ¿Voy abriendo ventanas o las voy cerrando y abro la de arriba y presurizo? Bueno, todo depende si lo estás haciendo en ventilación natural o en ventilación... Vamos a empezar por ventilación natural. Vale, en ventilación natural, ¿no? En ventilación natural.
ligado a todo esto de la ventilación, una de las cosas que ha hecho mucho daño han sido todas estas relaciones que aparecían en muchos refritos, en muchos manuales. No, la relación tiene que ser 2-1, 1-2. Eso siempre ha sido carne de oposición, de a ver qué pongo. Sí, además. ¿Qué pongo? El 2-1, el 2-1. El 2-1 o el 1-2. El 1-2 o el... No, pero si es que yo he llegado a ver hasta el 8-2 he llegado a ver. O el 8-4. Una historia... He llegado a verlo, tío, de verdad, en serio. Pues bueno, pues va a estar en el temario de la convecta puesto, ¿eh? Fíjate tú si me aventuro, ¿eh? Vale, pues entonces, bueno, partamos que encima esos factores de ventilación, por ejemplo, con ventilación en presión positiva, no tienen en cuenta el factor incendio. Es decir, el que se vaya al libro, por ejemplo, del Fire Ventilation de Stefan Svensson, que se lo lea bien, que ahí está el desarrollo de todo eso. Vale. Y bueno, lo que te viene a decir, es decir, cuando habla de los factores de las relaciones de apertura y salida en ventilación en presión positiva, los cálculos están hechos descartando el incendio. El incendio en sí, o sea, en un recinto cerrado. Sí, como las pruebas que hacemos nosotros con nuestros ventiladores, Vale, pues entonces, para ponerlo en sencillo, ¿no? Si tenemos esto lleno de humo, realmente la manera en ventilación natural en la que el funcionamiento va a ser óptimo va a ser quitar todo el techo y quitar toda la parte de abajo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ventilarlo cuanto antes posible. Bueno, pues la relación es esa, es decir, cuanto más grande sean la entrada y la salida, mejor va a funcionar. Vale. El problema es que esto es asintótico un poco, ¿no? Como las curvas estas de aprendizaje que decíamos, ¿no? Si yo tengo un determinado tamaño de hueco de salida arriba, por ejemplo, pues tengo un par de metros cuadrados arriba, un exutorio, evidentemente se va a ventilar antes si consigo cortar todo el suelo que si dejo solamente un hueco que sea la mitad o más pequeño, ¿no? Pero lo que está claro es que cuanto más grande sea, va a ser siempre un pelín más grande. La cuestión práctica es que a veces yo no puedo hacer el tamaño del hueco que yo quiera. Claro. Vale, entonces, volviendo a la caja de escalera, se va a ventilar por ventilación natural cuanto más grandes sean los huecos de salida y más grandes sean los huecos de entrada. Vale. Vale, todo abierto. Entonces, si estoy en ventilación natural, confino el incendio, eso es fundamental. Ese es el paso fundamental para no verme atrapado en el flujo de gases. Y a partir de ahí, ábrelo todo. Vale. Y no vas a poder presurizar la caja escalera porque no tiene... presión para ella. Y además porque no tiene ventilador, ¿no? Estamos en natural. Para meterlo ahí. Vale. ¿Y en positiva? En positiva. Bueno, en presión positiva, la manera más cómoda sería la francesa, ¿no? O alguna que yo he visto hacer, la francesa es que los edificios en Francia... porque abren, ¿no? Porque tienen una palanca abajo, un botón abajo donde tú abres... Un volante que con la polea así abre la puerta. Abre el exutorio de arriba del todo. Eso sería lo ideal. Eso sería maravilla, ¿eh? Eso sería maravilla porque no me expongo lo más mínimo, además funciona enseguida. Sí, porque es muy mecánico, ¿no? Le doy al botón, subo, y si encima es de los edificios nuevos que luego lo puedo volver a cerrar, pues tanto mejor. ¿Vale? Entonces, si no puedo hacer eso, pues hay quien dice, no, pues subo hasta arriba y abro el último hueco. Bueno, si lo haces con una escala desde fuera, también podrías hacerlo. Pero lo que yo no aconsejo bajo ningún concepto es coger y navegar, bucear en humos 4, 5, 9 plantas. Por encima de la planta del incendio, que no Por encima de la planta del incendio, por muy bien que lo hayas confinado, y navegar bucear 9 para luchar con la ventana, si está abierta, si tiene... No, si está... el calor, demás. Entonces, en ese caso, pues tú puedes ir haciendo la denominada, es decir, la maniobra clásica que se llama la maniobra de yo-yo. Yo abro una, es decir, abro la primera que veo a mano dentro del humo y entonces eso consigo subir el plano neutro, vale. La interfase de capas. Para hablar con lo que estamos con la interfase de capas, la voy a conseguir subir hasta esa ventana, ¿vale? A continuación me aventuro hasta abrir la siguiente y una vez que he abierto la de arriba, para que el flujo de gases no se pierda por la de abajo, cierro la de abajo. Entonces, esto es un binomio con contacto más o menos visual, pues puede ir una, otra, y a medida que va subiendo va limpiando el proceso. No tiene ningún sentido acelerar el proceso porque
vamos esperando, es decir, realmente la vamos limpiando, vamos subiendo a medida que lo vamos limpiando. Me salgo un poco. ¿Estamos muy lejos de que todos los bomberos, al menos de España, trabajemos de esa manera? El tema está flojo. Está flojo. Es decir, yo lo que veo es decir, hay notables excepciones, ¿no? Y gente que trabaja muy bien y operaciones muy bien hechas, y hay vídeos, es decir, igual que salen a la luz todos los vídeos donde las cosas no salen bien, hay vídeos que salen que están muy bien y operaciones que están muy bien, pero no yo me encuentro carencias. A lo mejor el que viene a mí o la formación que viene a mí me viene precisamente porque tiene esa carencia y la quiere cubrir, ¿no? Pero sí me encuentro... Cuando la gente recurre a ti para una formación, es porque quiere cambiar, ¿de acuerdo? Quiere cambiar, quiere mejorar su servicio, sí. Quiere implementar una técnica o avanzar, ¿no? Sí. ¿Tú ves que cada vez es más notable en los servicios que soliciten ese tipo de formaciones? Sí, y además hay... yo lo que he visto es que hay... a partir de los workshops de incendios estructurales, hay mandos y hay gente que tiene responsabilidad en los servicios a nivel de establecer cuál es la doctrina operativa, que se preocupa y que ve que hay un problema ahí y que intenta, pues, el típico, dices, bueno, voy a un workshop, voy el primer workshop, me hablan de mangueras de 38, 45 y me hablan también de cortinas y me hablan de ventilación, y ahora voy al siguiente y me vuelven a hablar de lo mismo y el tal me lo están hablando y me estoy quedando un poco, y resulta que a lo mejor es posible que me esté quedando atrás, ¿no? Y hay gente que tiene interés, gente que a lo mejor no lo van a aplicar ellos directamente, pero que tiene interés porque el servicio evolucione. Sí hay estos servicios y ahí es donde realmente el trabajo que se puede hacer tiene un impacto mayor. Es que yo lo veo y a veces lo experimento, digo yo, es que esto se debería hacer de esta manera u otra, pero es que un servicio, por muy pequeño que sea, por ejemplo de Cádiz seremos 400 más, no sé exactamente la cifra, pero no todo el mundo tiene la misma formación y no todo el mundo tiene la... Es que lo que tú me estás contando de mandar dos arriba, para abajo, lo puedo hacer yo, pero creo que estamos muy lejos de coordinar. El modelo ideal, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un servicio, ¿no? Que recientemente, es decir, ¿qué quiere hacer ese y qué ha hecho ese servicio, ¿no? Lo primero que ha pedido es decir, no, yo quiero un procedimiento de intervención que sea muy gráfico y que sea acorde a los conceptos del GIE, del Grupo de Incendios Estructurales. Es decir, de acuerdo a esa doctrina, vale, un procedimiento de intervención, ¿vale? Que será el primer borrador, ¿no? Fíjate cómo estamos organizados, tenemos tantos parques, esto es lo que llevan nuestros camiones, estas son nuestras dotaciones. Vamos a preparar un documento. Entonces tú preparas ese documento y ese documento va acompañado de una formación. De una formación en ese protocolo y en la manera de trabajar. Y entonces una formación que a lo mejor no puede ser, no hace falta que sea excesivamente extensa. Es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a manejar? Pues primero, cosas que tienen que cambiar. Pues estamos hablando de trabajar ya con tendidos de 45, de 38, de mayor caudal, que el principal problema es que no sabemos cómo trabajar con ellos, ¿no? No es algo que hemos utilizado y entonces no, es que esto pesa mucho, es que no sé cómo hacerlo. Esto es una formación, es una cosa que se arregla en 8 horas. Es decir, de formación. Es una cosa relativamente sencilla. Eso es muy asequible. Eso es muy asequible. Pues mira, por el interior, el tramo de transporte, lo vamos a hacer con esta herramienta, pues ya sean en devanaderas, en sacas, en zigzags, en lo que tú quieras. Y el tramo de ataque lo vamos a mover de esta manera, con un Cleveland o como... Eso es una cosa muy asequible. Eso es muy asequible. Vale, pues eso es uno de los grandes caballos de batalla, y que es una de las principales diferencias que puede haber entre un procedimiento a la antigua y un procedimiento conforme actual. Vale, tema de ataque ofensivo exterior.
poderlo aplicar por defecto en cuanto que el incendio está exteriorizado. No, es que no sé, si no veo llama, lo aplico. Puedes aplicarlo. A mí no me eche agua estando yo dentro. Sí, echando, sí. Digo, pero bueno, si eso va a pasar. Es decir, si yo lo aplico cuando hice el procedimiento, lo voy a aplicar cuando tú ni siquiera estás. Es decir, tú puedes todavía estás tirando mangueras a lo mejor. Estás tirando mangueras, estás bajando cosas del camión cuando yo estoy aplicando agua. Así, ¿no? Al menos sí. Guadalajara en procedimiento lo tiene así. Es decir, a no ser que tengas una contraorden, incendio roto por fachada, aplica. Y no hace falta ver llamas, ¿no? Es decir, un incendio. Ya está. Sí, un ablandado, un ataque ofensivo exterior desde el principio. Bueno, pues es una cosa que tiene una trayectoria de formación relativamente limitada. Es decir, en 8 horas claro, con fuego real se puede dar. Pues, Vale, pues ya tiene. Colocar la cortina y ventilar. la cortina es más complicada porque no todos los servicios lo tienen. Bueno, es un elemento que vale la friolera de 600 euros, que es que tampoco va... Y que además tiene una durabilidad, es decir, que no se está utilizando, no le estás dando trompicones, no es una motosierra, no. Estamos comprando cosas que son muchísimo más caras y la cortina es es difícil liarla con la cortina. Es muy complicado. Es muy complicado liarla con la cortina, es decir, con el ventilador mal... aunque una cortina mal puesta también reduce el nivel de supervivencia. Una cortina mal puesta. Vale. Entonces, ¿una cortina mal puesta dónde? En la puerta de una vivienda. ¿Con caja de escalera? Con caja de escalera. Vale, entonces, ¿por qué? Porque baja el plano neutro, ¿no? Bajo el plano neutro Sí, y aumento la fracción de dosis. Aumento la fracción de dosis. No, y en la caja de escalera, pero estoy ganando la caja de escalera. Estoy ganando la caja de escalera, eso es cierto. Bueno, entonces ya está. Es decir, en caja de escalera ahí no hay nada que hacer. Que el plano neutro en la vivienda está aún relativamente alto, pues coges el trapo y la recolocas. Ahora, si me estás diciendo no, en un chalet, pues que en un chalet tampoco tiene, en una vivienda, en un R0, en un chalet, una vivienda individual, pues tampoco tiene mucho sentido en ese caso. Vale. La vivienda en ese caso te va a permitir poder acceder con un flujo de aire frío, vale. Pero verdaderamente el antes y después de esa cortina es la posibilidad de poder proteger la caja de escalera y de que no se te revierta el flujo. Tú poner la cortina y entonces ya el flujo, revertirse el flujo hacia la caja de escalera es muy complicado, aunque falle la puerta. Muchas veces la formación que se da, muchas veces viene con retraso. Y me voy a explicar. Hay servicios o personal que entra, lamentablemente, que no ha estado nunca, habla de incendios de interior, que no maneja bien la lanza, no ha estado nunca en un contenedor, porque su ayuntamiento, su servicio no tiene contenedor, no quiere invertir o no quieren ni siquiera subcontratar una formación con incendio real, ¿no? Entonces, esa persona entra y lo que ha visto de pulsaciones, por ejemplo, con atenuación de llama, control de gases, en vídeo, lo hace mal o no lo hace, ¿vale? Porque todo el mundo de las pulsaciones dice, pero ¿cuántas pulsaciones hay que hacer practicando para que en la vida real te salga correctamente? ¿Vale? Yo creo que, en mi opinión, bastantes. Muchas, ¿vale? Estoy siendo cauto, pero hay que entrenar mucho para dar una buena pulsación a la primera. Sí. ¿Vale? Es una técnica complicada. Vale. Entonces tú me das a mí la formación de incendios de interior, no tú, sino el instructor, el formador. Y estamos todavía con el control de gases, las pulsaciones, con la extrapolación de la técnica que ahora ya se está perdiendo, pero antes las pulsaciones eran en cualquier incendio. Sí, hay gente que llegaba hasta un vehículo y daba pulsaciones. Sí, y en incendio industrial. Eso menos mal que se está perdiendo. Ahora bien, bueno, en verdad enlazo con la parte del libro, la parte nueva. Ahora se está con el chorro directo. Eso es otra historia. Chorro que sólido, sí. El chorro sólido, perdón. Hay gente que no se ha formado en pulsaciones y ya estamos con el chorro sólido otra vez, ¿vale? En algún momento esto para. Pues bueno, como todas las profesiones, estamos sujetos a evolución. Pero además no solamente... Pero, por ejemplo, el chorro sólido es una involución, en verdad, ¿no crees? No. Es como... en verdad siempre se ha echado chorro. Se ha echado hasta chorro. Que llegó el control de gases.
Ya, y bueno, te pero empezaba a dar pulsaciones. es que hay un factor clave, ¿no? Es que chorro sólido cenital, es decir, lo rompo contra el techo. Vale, lleva razón. Lo estoy rompiendo contra el techo. Que esa es Totalmente la de acuerdo. diferencia. Lleva razón. Es decir, la clave no es que sea ni un chorro ni que sea sólido. La clave es que lo estoy rompiendo contra una superficie. Porque si no sería un ataque directo a la llama. Exactamente. Vale. O estoy echando agua de cualquier manera y genero una bola de vapor que nos va a quemar a ti y a mí. ¿Vale? Entonces, estamos en dos cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que hemos entendido, es decir, había técnicas que se estaban aplicando, el chorro sólido cenital, como estamos hablando. Esto se aplica en Estados Unidos desde el siglo pasado. Del siglo pasado. Bueno, desde que yo soy bombero veo a los norteamericanos, estadounidenses, trabajando de esa manera. Pero no se comprendía cómo funcionaba. El problema es Yo que simplemente veía que echaban agua y punto. Y apagaban los incendios. Como lo apagaban porque la cantidad de galones en su... Bueno, estaban en caudales que ahora, comparado al caudal ahora, sí, a 380 litros por minuto, estaban a 100 galones. A 100 galones. 100 galones, 380 litros por minuto. Eso es lo que establece la NFPA para todos estos servicios pequeños de los que hablábamos. Esta gente está fluyendo 380 litros por minuto. Vale. Entonces, el problema es que no se entendía muy bien, como muchas cosas, cómo funcionaban, ¿no? Ahora, los estudios, cuando empezó el ataque ofensivo exterior, pues entonces se ha estudiado mucho, se ha estudiado el mapeo, en UL se estudió mucho el mapeo de cómo caía el agua y empieza a entenderse mejor el mecanismo de funcionamiento, ¿vale? De ese chorro cenital, ¿no? Y al final lo que hace el chorro, es decir, yo tengo un chorro. El chorro sabemos que puede entrar, un chorro sólido penetra por un fluido y penetra por un fluido sin cambiar la dinámica de ese fluido. Es como el que coge un bichero o una pértiga y la mete por el humo. No va a tener mayor problema. Entonces ese chorro sólido en un momento dado va a impactar contra el techo. Y ahora cuando impacta con el techo, una parte importante va a recorrer de agua, va a recorrer la superficie, enfriando la superficie, ¿vale? Incluso puede que llegue hasta la pared opuesta, caiga sobre el combustible y demás. Pero hay otra parte también que se vuelve gotas más pequeñas, y esas gotas pequeñas se arrastran el fluido que tiene alrededor, que son los gases calientes, y se está produciendo un enfriamiento de los gases calientes. En el fondo estamos haciendo exactamente lo mismo que nos decían que teníamos que hacer con las pulsaciones. Es decir, ¿cuál era el camino de las pulsaciones? Pues según estoy avanzando tengo que enfriar esos gases para inertizarlos, ¿vale? Los enfrío, los diluyo, introduzco ese balasto térmico del que hablábamos, en esencia inertizo esos gases y esos los inertizo a base de aplicaciones de spray. Al principio era spray muy abierto casi encima, luego eran pulsaciones más profundas, que si barrido, cada vez se parecía más a un chorro, ¿vale? Y entonces ahora lo que te están diciendo y dice, no, pues llega, pega contra el techo y al pegar contra este techo se abre y en ese momento se está produciendo... Yo estoy mezclando gases calientes con gotas de agua pequeña. Vale. Y entonces ahora lo que te están diciendo y dice, no, pues llega, pega contra el techo y al pegar contra este techo se abre. Y en ese momento se está produciendo... Yo estoy mezclando gases calientes con gotas de agua pequeña. Vale. Superficie, pues aquello es caótico, ¿no? Pero es que lo tengo en el mejor punto posible, que es el punto más caliente. Y encima lejos de mí. Me lo puedo llevar 5, 6, 7 metros. Que no lo podría hacer de otra manera. Margen de seguridad enorme. Un margen de seguridad enorme. Me equivoco, pues tengo un margen. Entonces, el chorro sólido, entendiendo cómo funciona, el chorro sólido que nosotros empleábamos antes y que hemos descartado era el chorro que yo directamente tiraba la llama sin haber enfriado los gases. Y cuando hacía eso, pues entonces revolvía el incendio completo y se me venían los gases de incendio, se me venían encima. Lo que estaba haciendo era, pues eso, expandir vapor en la zona del motor del incendio. Los gases de incendio que estaban por encima mío, pues automáticamente bajaban y me quemaba. Y además al abrir... Vale. Ahora, con las pulsaciones, cuando yo aplico pulsaciones, pues otro de los problemas que se genera es que la depresión, es decir, todo el arrastre de aire que hace una pulsación, pues hace que la aspiración venga justamente por detrás mío, en la mano, ¿no? Y esos gases calientes de la capa caliente, pues baja, oye, me noto que me quema en la nuca, hombre, pues claro que te quema porque esos gases los estás encaminando hacia la lanza, ¿no? Hacia tus manos. Las manos son casi el punto con más de presión, con menos presión en todo el conjunto. Pues sí. Entonces,
Volviendo a empezar, pues si tuvieras que coger a alguien para hacerle la formación de nuevas, diría, oye, pues empiezo, le enseño dinámica de incendio, le enseño motor de incendios, le enseño... terminología. Sí, el motor de incendio, el flujo de gases, le enseño primero a hacer un ataque ofensivo exterior, que es lo primero que va a tener que utilizar y lo menos peligroso. Es verdad. Sí, tú le enseñas, lo primero que le vas a enseñar a un... Es cierto, no lo he visto nunca desde ese punto de vista. Entonces tú dices, un chaval nuevo, tu hijo, que va y va a decir, oye, voy a ser bombero. Y entonces, bueno, pues yo le diría, tú al principio haz solo ataque ofensivo exterior. Tú no entres. Tú haz ataque ofensivo exterior. Cuando hagas el ataque ofensivo exterior, plantéate. Dices, vamos a ver si ha funcionado a través de una ventana, ¿por qué no va a funcionar a través de la puerta si estoy dentro? Claro. ¿Sabes? Que esa fue la primera pregunta que cuando empezaron a salir en 2012 los primeros resultados de análisis de ataque ofensivo exterior, la primera pregunta que nos hacemos es, vamos a ver si esto funciona a través de la ventana, los flujos bidireccionales a la misma altura, a través de la puerta se está formando el mismo flujo bidireccional, ya sea hacia el exterior o hacia la caja escalera, pues entonces tiene que estar funcionando, va a funcionar también desde el dintel de la puerta. Claro. Sí, tiene toda su lógica. Y ya está. Esto, pues conversaciones con Lars, por ejemplo, que Lars en esto ha sido muy pionero en intentar adaptar ver cómo funcionaba esas técnicas que eran efectivas en Estados Unidos y traerlas y explicárselas al público europeo para que pudiera, sobre todo para que se entiendan. Y entonces dice, pues bueno, a continuación haz técnicas de chorro cenital desde el interior y luego ya al final aprende las pulsaciones que son complejas. Es decir, es complicado hacer pulsaciones. Qué complicado. Es que es complicado hacerle ver a alguien que no ha interiorizado las pulsaciones o que está empezando a interiorizar las pulsaciones, el ataque ofensivo exterior y ahora el chorro sólido cenital. Lo siguiente... ¿Qué es lo que puede ser? Pues no lo sabemos. No lo sabemos todavía, ¿no? No lo sabemos. Pero te adelanto, es decir, pues bueno, hemos hablado de los caudales que necesitamos cuando trabajamos con técnicas de cono, uh-huh. ¿Vale? Y todos los estudios que hemos visto de potencia de incendio y de capacidad extintora en base a técnicas, pero son técnicas de cono. Claro. Aplicando el chorro sólido, a lo mejor las necesidades son otras, más bajas. Ya, Vale, entonces es tenemos... un melón que queda por abrir. Sí, ya, vamos, y los que quedan. Pues yo creo que hemos tocado gran parte del libro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, esta versión, es decir, por las diferencias, ¿no? Es decir, primero que la puede descargar todo el mundo por internet, que para mí lo más importante es que tenga difusión, ¿no? A mí me da... Es decir, el tema de la venta, el que lo quiera en papel, pues bueno, pues ahí lo porque esto no te está haciendo rico a ti, ¿no? No, esto no. ¿Qué va, esto me da los dolores de cabeza, esto no te rico. Una vez me dijiste que se vende más en Francia que en España, sí, ¿no? Sí, muchísimo más. Muchísimo más. La versión... ¿Y cómo puede ser? ¿Porque no eres profeta en tu tierra o qué? No, porque el bombero francés lee más. De hecho, el origen de la guía era el público francófono. ¿Lo has dicho? Sí, y entonces yo, la primera edición que estaba en los 3 idiomas, pues luego cuando ves las estadísticas sobre compra de compras y de descargas. Ah, claro. Y de descargas. Ves de dónde se está descargando y dónde se está vendiendo. Francia. ¿Pero mucho más? Que en España, bastante más. Bastante más. Entonces, ¿qué es lo que...? Pues bueno, mira, toda la parte de terminología y acrónimos donde se establece pues una nomenclatura es interesante. Los acrónimos que te permiten además luego hacer una descripción de una intervención con una serie de nomenclatura de tal manera pues que un párrafo grande de una descripción de la intervención lo puedes resumir con 4 o 5 acrónimos y bueno, y luego pues ya hemos visto pues todas las técnicas de chorro, paquetes de chorro sólido, ataque ofensivo interior o chorro sólido cenital, sí. Chorro sólido en avance. Y bueno, y siempre hay pequeñas correcciones, contenido adicional que se va metiendo y cada 2 años o así, pues voy sacando... Hombre, claro. Ahora que leo esto,
creo que hay una pequeña, no una excepción donde esto quizás no se puede llegar a cumplir. No es una pregunta trampa, pero quiero saber tu respuesta. Hay viviendas que tienen el aire acondicionado preinstalado. Sí. Hay viviendas que tienen, es decir, que aunque yo cierre la puerta, se puede propagar. Sí, ¿vale? Por falso techo. Claro, en esos casos este método está jodido, ¿no? Sí. Vale. Sí. Es decir, evidentemente, si hay otra serie, es decir, y hay estructuras donde hay patinillos, hay conductos aquellos de basura para tirar la basura centralizados, hay sitios donde no va a funcionar. Lo que sí que va a funcionar, que creo que es importante, es los márgenes de visibilidad. Es decir, si yo tengo pues eso, menos de 1 metro de visibilidad, estoy en el negro. Si tengo entre 1 y 3 metros de visibilidad, estoy en el rojo. Si tengo entre 3 y 10, estoy en el naranja. Y si tengo más de 10 metros de visibilidad, estoy en el blanco. Vale. Y entonces eso ya, si estás en un ejercicio... Truco. Sí, en algo especial. Y bueno, y estos valores también son valores de supervivencia para un tiempo de llegada estándar. Si yo tardo 1 hora en llegar porque el servicio está muy lejos o... Sí, siempre. Se entiende. Sí. Pues vamos a cerrar aquí. Me encanta esto. El segundo bloque. Venga, ¿vale? Y... tú eres el que manda. No, sí, claro, tengo que aprovechar porque quizás en tu nuevo proyecto que tienes va a ser más difícil pillarte. Entonces voy a aprovechar. Lo vamos a dejar aquí y continuamos con la tercera parte, ¿vale? Vale. Pues nada, lo dejamos aquí.